Rosón, que es una investigadora que vive en la Universidad de Tübingen, ¿sí? Y se ha especializado en todo lo que es negocios internacionales aplicados a la parte financiera de las alianzas estratégicas. Tiene un doctorado en economía y en contabilidad, hecha en la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y trabaja en la Universidad de Tübingen como investigadora postdoctoral. Y bueno, nos va a presentar un trabajo de riesgo financiero, así que todo tuyo, Marga. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Sí, aprende. Digo, ¿me entendido? Sí. Muy bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir a este sitio. ¿Podrías compartirlo para que lo puedan ver en el logo? ¿Cómo no? Claro. Bueno, entonces, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí en el seminario, a ustedes, a los que estén conectados en Zoom también. Y en especial muchas gracias a Carlos y a Vanessa por permitirnos a Marcos y a mí hacer una estancia de investigación aquí en la UCA y por permitirnos venir a este seminario para mostrar nuestros proyectos de investigación. Bueno, mi nombre es Margarita Mundial Cosova, yo soy colombiana y trabajo en Alemania como investigadora postdoctoral. Y este es un proyecto con el coautor Tobias Svanström de la Universidad de Umeå, en el que hemos estado trabajando por varios años. Se llama Influencia de los diferentes marcos institucionales en la relación entre cambio de auditor y costo de la deuda, en el caso europeo. Bueno, a grandes rasgos, esto se trata de empresas que cambian de auditor y cómo ese cambio de auditor es percibido por los bancos y cómo ellos reaccionan incrementando o disminuyendo el costo de la deuda, dependiendo de qué sienten ellos los bancos cuando la empresa cambia de auditor. Si ese cambio son buenas o malas noticias. Y queremos ver cómo esta relación es determinada por el contexto. O sea que si vamos al final de la historia, la conclusión de este paper es que la relación entre el cambio de auditor y el costo de la deuda está determinada en gran medida por el contexto, o sea, por las características institucionales de los diferentes países. Pero, ¿puedes explicar eso más? ¿Qué quisiste decir? ¿Es una relación causal? Lo de la causalidad es un problema grande. La endogeneidad es un problema estadístico que no nos permite de verdad decir que hay una causalidad, pero asumirla. Y hay varios controles para la endogeneidad para poder saber si hay causalidad o no. Nosotros suponemos que la causalidad es que la empresa cambia de auditor, el banco percibe ese cambio como buenas o malas noticias y dependiendo de eso incrementa o disminuye el costo de la deuda para la empresa. Y que eso depende del país, del contexto institucional del país. Lo de la causalidad es un problema gordo del cual hablaremos más adelante. Y otra cosa, yo cuento la historia y por favor interrúmpanme cuando quieran. Podemos conversar. ¿Okay? Entonces, hasta ahora, eso es. Miramos empresas que cambian de auditor, reacción del banco y cómo el contexto del país tiene que ver con esta relación.
A grandes rasgos, este es la investigación. Bueno, el proyecto nació en el año 2015 en Suecia, en Umeå, el país de donde es mi coautor, y lo que hicimos fue mirar el cambio de auditor y el efecto en el costo de capital, o sea, tanto para el pasivo como para el patrimonio, nos importaban los accionistas y los bancos, solamente para España. Hicimos para España, encontramos unos resultados magníficos, luego de ir a muchos talleres, de revisiones amigables, de muchos rechazos en distintas revistas, el proyecto fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora, que es cambio de auditor solamente enfocado en el costo de la deuda, o sea, del lado de los bancos, del pasivo, y para una muestra de 14 países europeos. O sea que empezamos en algo muy local y terminamos en algo más global. Bueno, ahora sí, déjenme mostrar la tradicional estructura que tenemos para presentar los papers. Entonces, empecemos con la motivación. La motivación. Bueno, cambio de auditor. ¿Qué es lo que trae un cambio de auditor para la economía, para los usuarios de información financiera? Dos características que son deseadas. Primero que todo, la independencia, y segundo, la calidad de la auditoría. O sea que esas dos características justifican un cambio de auditor. ¿Cuáles son los beneficios? Independencia. Resulta que en muchos casos la empresa y el auditor tienen unas relaciones muy duraderas. Pueden estar 25 años juntos y ahí ya son como familia. O sea que se pierde mucho la independencia. El auditor evalúa a la empresa como la empresa le diga al auditor que tiene que hacer, porque nadie le muerde la mano a quien le da de comer. Entonces, independencia es importante, por eso es que debería haber cambio de auditor cada cierto tiempo, pero hay casos donde no hay independencia. O sea, independencia es algo que es importante a la hora cuando se cambia de auditor, es una cualidad que deseamos. Y la otra es la calidad de auditoría, que dependerá de cuál es el auditor que la empresa despide y cuál es el auditor que la empresa contrata. Entonces, la independencia y la calidad de auditoría juntos nos traen beneficios como más transparencia y utilidad de la información para los usuarios de información financiera y, por supuesto, se disminuye la simetría de información, la economía y ayuda a la eficiencia, que es bueno. O sea, que cambios de auditor, en principio, son buenas cosas. La dirección del cambio de auditor debería importar. Ustedes conocen los famosos Big Four. Los Big Four, los 4 grandes auditores que tenemos ahora, que hace muchos años eran 8, después 6 y ahora son 4. Entonces, estos 4 que ustedes bien conocen, versus todos los demás auditores. La literatura los separa a ellos en Big Four y los demás. Entonces, con estos dos grupos, nosotros podemos identificar 4 tipos de cambios de auditor. Cambios ascendentes, o sea, una empresa que despide al otro y contrata al mejor. Cambios laterales entre grandes o entre los otros, o cambios descendentes, cuando la empresa despide al grande y contrata al pequeño. Entonces, uno diría, bueno, si la empresa despide a uno malo y contrata a uno mejor, la calidad de información debería mejorar y eso sería buenas noticias para el banco. Entonces uno esperaría que el banco se alegrara y disminuyera el interés para la empresa. Con un cambio descendente, uno esperaría todo lo contrario. Con cambios laterales, uno esperaría por lo menos un mejoramiento de independencia, pero no necesariamente la calidad de auditoría. Entonces, eso es lo que tenemos, 4 tipos de cambio de auditor. Bueno, entonces, nosotros ya comentamos que un cambio de auditor manda un mensaje para el banco, que puede ser percibido por el banco como buenas o malas noticias. Si el banco piensa que ese cambio trae independencia y transparencia de información, debería reaccionar positivamente, disminuyendo el coste de la deuda para la empresa. Pero también un cambio de auditor en ciertas circunstancias podría mandar un mensaje de riesgo para el banco, malas noticias,
por lo cual ellos se curarían en salud incrementando el costo de la deuda. Hay muchas razones para cambiar de auditor. Las compañías en crecimiento de pronto quisieran contratar un mejor auditor para seguir, para mandar una marcial al mercado. Otras empresas de pronto tienen un auditor muy bueno pero muy costoso, entonces quieren minimizar costos y contratar un auditor más barato. También podría haber conflictos entre cliente y auditor, desacuerdos o simplemente terminar la transacción. Oportunismo del cliente, que de pronto diga, no, nuestro auditor es demasiado rígido, necesitamos un auditor más relajado que pase por alto nuestras manipulaciones del resultado. Eso se llama compra de opinión. Hay un sinfín de razones que pueden afectar cómo los bancos el cambio de auditor, así como buenas o malas noticias. Bueno, resulta que cuando trabajamos con la muestra española, encontramos para estas empresas españolas que cambian de auditor que los cambios ascendentes o entre grandes auditores eran buenas noticias para los bancos y todos los bancos se alegraban disminuyendo el costo de la deuda. Estamos felices con esos resultados y luego los mandamos a un revisor amigable que nos dijo: muy interesante, pero su trabajo es muy local. Por favor, revise el paper de Francis et al. De 2017 que está a punto de publicarse. Entonces, bueno, con nuestros resultados, que seguían como la lógica de ascendente bueno, descendente malo, llegamos y leímos a Francis et al. Y encontramos unos resultados sorprendentes. Resulta que ellos vieron que todos los cambios de auditor, ascendente, descendente, lateral, en Estados Unidos, todos estaban asociados con un mayor costo de la deuda. O sea, en todos los casos, un cambio de auditor en Estados Unidos, malas noticias. ¿Por qué? ¿Cómo define el costo de la deuda? Claro que sí, claro que sí. El costo de la deuda es el interés que la empresa paga anualmente dividido por el promedio entre la deuda a corto y largo plazo. Es una medida ampliamente utilizada en la literatura, tiene sus problemas, no es una medida perfecta. Nos hubiera gustado tener medidas más precisas de todos los diferentes préstamos, pero no hay. Eso lo sacamos de una base de datos que se llama Compustat. Compustat le da una información de todos los estados financieros, de todas las empresas del mundo. Pero deriva el interés de información notable. Otra vez. ¿Deriva el costo de la deuda de la información notable? No. Del balance general. De la empresa, pues. Sí, del balance general de la empresa por año, sacamos los intereses, costos financieros. Y los dividimos por del pasivo, perdón, del PIB, del pérdidas y ganancias sacamos el interés. Y lo dividimos por el monto pasivo. El monto de la deuda. Donde el pasivo solamente lo que es deuda a corto y largo plazo. La deuda en porcentaje grande no son bonos. Pues también es bancario. No, estos son bancarios. Todo esto es a nivel bancario. Solo tomaste la parte. Solamente la deuda con los bancos. El porcentaje que se paga de interés sobre esa deuda a corto y largo plazo. Pero cuando ves una estructura de pasivo de empresa pública europea, ¿qué porcentaje de bonos y qué porcentaje es deuda bancaria? Bueno, esa te la quedo de... ¿No muy grande lo de bonos? Pregunto, no sé. No. Más bancarias. Sí, pues eran valores. Ahora, cuando vamos a los estadísticos, podemos ver algo que podría más o menos responder esa pregunta. Vale, entonces, retomo. Francis et al. Encontraron que todos los cambios eran malas noticias.
O sea que ellos atribuyen estos resultados a que los bancos perciben esos cambios de auditor como eventos que incrementan el riesgo de información. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso es lo que ellos no sabían. Nosotros de antemano teníamos los resultados de España que mostraban todo lo contrario. Entonces dijimos, aquí debe haber una oportunidad de investigación muy interesante para ver cuál es el factor que hace que en Estados Unidos la cosa funcione de esa manera y en Europa, o por lo menos en España en ese momento, funcione de forma distinta. Resulta que, bueno, la pregunta entonces era, ¿se mantendrán los resultados de Francis et al. Para Estados Unidos y el resto del mundo? ¿Son generalizables? Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia Estados Unidos de los países europeos? Y la respuesta que encontramos después de mucho análisis es que está en el marco institucional. ¿Cuál es el primer factor institucional que hace que en Estados Unidos todo esto funcione de esta manera? Que el cambio de auditor sea malas noticias. Los costos legales. Es el primer factor que diferencia a Estados Unidos del resto del mundo. Vemos, por ejemplo, que en Europa, el Reino Unido tiene unos costos legales con porcentaje del PIB de 1.06, que es el mayor de Europa, mientras que Holanda tiene 0.4% del PIB, lo que da un promedio europeo de 0.63 de costos legales con porcentaje del PIB, mientras que Estados Unidos es casi 3 veces ese valor, bueno, 2.5, 1.66% del PIB son costos legales. Allá cualquier contratación o despido de un auditor es todo un rollo, eso cuesta un montón, por lo cual las empresas de verdad no tienen incentivos de cambiar auditor. Ellos prefieren quedarse con el auditor por toda la eternidad. Asimismo, los auditores se comportan muy bien porque cualquier error los haría correr un riesgo reputacional muy grande. Entonces, allá el auditor es muy quisquilloso a la hora de aceptar un nuevo cliente, pero una vez lo acepta, se quedan por toda la eternidad. Pues mucho tiempo, porque no hay incentivo de cambio de auditor. Es muy costoso. Por eso mismo en Estados Unidos, cuando una empresa decide cambiar de auditor, es algo muy sospechoso. El banco diría, van a cambiar de auditor. Alguno de ustedes dos debe estar muy desesperado por terminar esa relación. ¿Qué estará pasando adentro? Entonces, por eso mismo, esos costos son tan grandes y los incentivos para cambiar de auditor son tan bajos. Europa, no. Los costos legales no son tan altos. Los auditores se pueden comportar de forma más relajada, no tienen tan alto riesgo reputacional. De hecho, ha habido un montón de escándalos financieros que han pasado como medio desapercibidos en Europa. En Estados Unidos no pasarían tan desapercibidos. Bueno, entonces en Europa decimos que las empresas en principio tendrían más incentivo para cambiar de auditor si quisieran. Pero aún así hay muchas empresas que también se quedan por toda la eternidad con sus auditores. Por eso es que hay unos reglamentos para rotación de auditores cada cierta cantidad de años. Entonces, inicialmente, el marco institucional lo determinamos con costos legales que nos permite separar Estados Unidos de Europa. Y dentro de Europa, como tenemos 14 países, también queremos ver qué otros factores institucionales pueden explicar más diferencias entre estos países. Y nos centramos en dos factores institucionales que se relacionan con nuestros actores de la historia. Protección al acreedor por país, que se refiere al banco, y estándares de auditoría y reporte que tienen que ver con los auditores. Todos estos dos indicadores los tenemos por país y queremos mostrar que ellos moderan la relación entre cambio de auditor y costo de la deuda. O sea que con costos legales diferenciamos Europa de Estados Unidos y con estos dos indicadores mostramos diferencias institucionales a nivel intraeuropeo.
Bueno, ahora sí, el objetivo de este estudio es entonces investigar el impacto de los tipos de cambio auditor en el costo de la deuda a nivel europeo y cómo el marco institucional influye en la relación entre estas dos variables. Bueno, hicimos una revisión de literatura muy completa que cubre todos estos temas. Literatura sobre entidades financieras, bancos, riesgo de información, tipo de auditor, calidad de auditoría, tipo de cambio de auditor, costo de la deuda y marcos institucionales. Y de toda esta literatura, todos ellos coinciden en que los grandes auditores son mucho mejor percibidos que los otros. Estos grandes auditores o Big N están típicamente relacionados con mayor calidad de información de auditoría, menor costo de deuda y reacciones positivas del mercado. Obviamente todo esto varía dependiendo de muchos factores institucionales que definen el marco institucional donde se lleva a cabo el cambio de auditor. Entonces también miramos diferentes características por país como legalidad, impunidad, ética, salud del mercado y en nuestro interés está el costo legal, estándares de auditoría y reporte y protección al acreedor. La literatura sobre marcos institucionales también ha mostrado que ellos pueden alterar la percepción o el resultado de un mismo evento, por ejemplo, de la percepción de la calidad de los auditores Big Four, la percepción de un cambio de auditor en nuestro caso, o sea que todo esto es relevante para nuestra historia, está documentado en la literatura. Bueno, entonces para resumir otra vez, es cómo los bancos perciben un cambio de auditor y cómo esto es determinado por el contexto en términos de estas características del marco institucional. Costos legales que diferencian Estados Unidos de Europa y estándares de auditoría y reporte de información financiera y protección al acreedor a nivel intraeuropeo. O sea, tres factores institucionales que muestran cómo funciona esta relación. Bueno, entonces, formulamos estas hipótesis. Primero, la intuición diría, un cambio ascendente de auditor deberían ser buenas noticias y deberían estar relacionadas con un menor costo de la deuda. Al contrario, los cambios descendentes deberían ser malas noticias y relacionados con un mayor costo de la deuda. Hipótesis 1A y B. Y luego, y luego decimos que hay dos índices institucionales que deberían modelar esta relación. Entonces, la hipótesis 2A sería la respuesta de los bancos a los cambios ascendentes es más fuerte en ambientes con bajos niveles de auditoría y estándares. Y la respuesta de los bancos a los cambios ascendentes o descendentes es más fuerte en ambientes con bajos niveles de protección al acreedor en el país. ¿Cuál es la intuición detrás de estas dos hipótesis? Digamos que en los países donde estos indicadores son más débiles, o sea, donde los acreedores están menos protegidos y donde la auditoría y los estándares financieros son más bajos, o sea, en ambientes más débiles, contratar un auditor de los buenos debería ser mucho mejores noticias que en los otros ambientes. Allá deberían valorar mucho más a un Big Four. Y eso es lo que probamos. ¿Te puedo hacer una pregunta general? Claro que sí. Si yo soy un banco, a mí me interesa que la empresa no sea morosa, su deuda. Sí. Es lo único que me interesa, el resto me interesa la ética de la empresa, simplemente si me va a pagar un crédito. Pregunto, ¿qué otra cosa que me interesa? Le podría interesar que la información que la empresa reporta sea fidedigna. Pero en vistas a recuperar el dinero, digamos, no. Primariamente, digo. Lo que pasa es que te predice el futuro. No, por eso yo pregunto de otra forma de mirar esto. Si tú miras con otros indicadores, sería mirar cambio de autoridad, cambio de auditor con
de fondo, morosidad o renegociación de deuda, medio forzado, que sería por ahí un indicador, no sé si más limpio, ¿me entiendes? Sí. En que, no sé qué porcentaje, si hay una forma de medir morosidad o morosidad forzada de renegociar. Yo creo que, no, esa pregunta de investigación es definitivamente más ilustrativa, muy interesante. La cuestión es los datos. Si uno tuviera sus datos, de verdad que sería maravilloso. Estamos partiendo de lo que hay. Esto es lo que ofrece la base de datos, esto es lo que permite. Pueden acercarse como a la pregunta con los datos que tienen. Si uno pudiera tener. Hay bases de datos más especializadas, pero solamente para Estados Unidos. Ellos te dicen todas las condiciones de cada uno de los préstamos, la madurez, el interés exacto, todas las condiciones por préstamo. Puedes obtener una base de datos para Estados Unidos muy cara, a la cual no tenemos acceso. Para el resto del mundo, hay que confiar en Compustat, lo que ellos dan con información muy no tan precisa. No desde los bancos. Esto no es información que sale del banco, sino información que sale de la empresa de los estados financieros. Pero sí, esa es la. Aquí les muestro exactamente eso, toda la parte metodológica, los datos. Pero la muestra está completida por empresas no financieras cotizadas en bolsa de 14 países europeos para el periodo 2007-2020. La base de datos Compustat Europa, y tenemos una muestra grande, 35.000 observaciones. Una observación es un año empresa, es lo que la empresa entrega al final del año en sus estados financieros, es una observación. O sea que una empresa nos podría entregar hasta 14 años de información. Tenemos un panel de datos desbalanceado, o sea que no todas las empresas entregan los 14 años, hay empresas que entregan menos años, en cualquier época de todo ese periodo. Estas observaciones corresponden a 3.981 diferentes empresas y utilizamos los mínimos cuadrados ordinarios por ser la técnica más aceptada en la literatura empírica, pero con controles por año, industria y país, pero aún así hacemos robust test utilizando efectos fijos y el método de momentos generalizados, que es un supermodelo que ataca diferentes fuentes de endogeneidad. O sea, si los resultados salen con este método, la cosa puede funcionar. Una consulta, ¿la base de datos de Compustat es de acceso libre o tener que pagar? Ya quisiéramos, no la tenemos ni nosotros, en Tübingen no la tenemos. Resulta que hace un año estuvimos haciendo así como estamos aquí, estamos haciendo una estancia en la Universidad de Copenhague, la Copenhagen Business School, y allá tenían esa base de datos a la cual tuvimos acceso durante el tiempo que estuvimos allí. Entonces, de allí fue. Pero es algo de verdad que necesita códigos de acceso, passwords, eso no es tan. Sí, la Compustat es un tesoro. Por ahí me contaron que aquí había planes de adquirir una base de datos Bloomberg. Ojalá. Y sáquenle bastante provecho. Sí. Vas a tener que volver a la. Claro que sí, las utilizamos todos juntos. Qué rico. Bueno. Y otra consulta, la muestra, por un besito más 3.000, ¿cuántas? 3.381 empresas, pero no sabes cuáles hicieron cambio de auditoría, ¿no está un poco secada? No, todas las empresas hicieron al menos un cambio de auditor en el periodo. Hay unas que hicieron 2 o 3 cambios de auditor, hay empresas que todas estas se supone que en el periodo que vos analizás generaron algún cambio. De 2007 al 2020. Sí. Bien, En 14 países europeos. Sí, resulta que esta base de datos tiene una cosa muy buena, que para cada año te da el nombre del auditor, de la empresa. Entonces uno puede ahí ver cuando hay un cambio y detectar los cambios. Igual también podría haber alguna empresa ahí que no haya cambiado de auditor. Eso es una posibilidad. No lo controlé, podría controlarlo. Lo controlar con la mayoría.
lo de paneles fijos, Sí. sí, revisiones por ahí, ¿no? Sí. El modelo de paneles. Sí, ahorita les doy la información sobre los cambios de auditor para que vean. Bueno, ese es el modelo que tiene como variable dependiente el costo de la deuda, calculado como les dije, los intereses divididos por el valor promedio de la deuda a corto y largo plazo. Es una medida que está bien documentada en la literatura, que tiene obviamente muchas falencias. Todas las falencias están documentadas y tratamos de resolverlas y mitigarlas hasta lo posible. No solamente el costo de la deuda, sino la variación del costo de la deuda, antes y después del cambio auditorio. ¿Cómo fue el cambio del costo de la deuda para esto? También en el modelo metemos un valor rezagado del costo de la deuda para ver si hay causalidad reversa o no. Bueno, en Azul tenemos de las variables independientes los diferentes tipos de cambio de auditor, eso está en inglés, changes up, changes down y en la mitad. Las dos variables del marco institucional, los Auditing and Reporting Standards and the Insolvency Recovery Rate, la tasa de recuperación en insolvencia, que es una proxy para la protección del acreedor. Y aquí están todas las diferentes interacciones de estas cuatro variables con estas dos. Entonces, ¿qué pasa si el cambio es ascendente en un ambiente de Auditing and Reporting Standards que sea alto, y así para cada uno de los diferentes tipos de cambios de cambio de auditor? Y luego un conjunto de muchas variables de control que hay que considerar siempre. Si la empresa tiene un reporte financiero limpio, cualificado, qué tan antiguo es la empresa, el tamaño, el crecimiento, el endeudamiento, el apalancamiento, la producción, la liquidez, si reporta pérdidas, si están libres, si tiene recibos, etc. Todo lo que ustedes quieran hasta acá, hasta una variable de mercado, el market to book, y la distancia a la quiebra, al manceta modificado. Entonces, tiene muchos controles, mientras más controles mejor, para tratar de mitigar los problemas de endogeneidad. Bueno, aquí está la distribución de observaciones. Entonces, aquí están los 14 países. Si a alguien le interesa saber qué países están incluidos en la muestra. Vemos, aquí está el total de observaciones, 35.000, y resulta que el Reino Unido es el mayor contribuyente a la muestra. El Reino Unido trae a la muestra el 26% de las observaciones y el 30% de las firmas. O sea que, como tiene un peso tan grande, hicimos pruebas con este país y sin este país. Y todo continúa comportándose similarmente. ¿Qué más vemos acá? En la distribución por auditores. Vemos que los cuatro grandes se llevan juntos el 66% de la muestra. O sea, ellos auditan el 66% de las observaciones de las empresas en determinado año. El mercado no es tan grande para los non-Big Four, que solamente auditan el 34% de la muestra. Y el auditor que aparece con más frecuencia es PricewaterhouseCoopers. Las observaciones también están homogéneamente distribuidas en los distintos años, o sea que eso no debería ser un problema. Y bueno, aquí están las paredes descriptivas. Si a alguien le interesa, después se las doy para que lo miren con cuidado. Aquí simplemente la media, depresión estándar, valores máximo mínimo, los percentiles. Importante es que esta información está basada en la muestra que le cortamos las colas. Los datos atípicos, el 1% arriba y abajo, para mejorar las estimaciones, para evitar errores. Bueno, ¿qué más? Así como por curiosidad, en edad, en promedio, nuestras empresas tienen 15 añitos. Son empresas relativamente jóvenes. La más joven que tenemos tiene 1 año y la más antigua tiene 34. ¿Qué es ese INSOL? Este es el indicador por país
que nos mide la calidad de protección al acreedor. Se llama Insolvency Recovery Rate, que muestra qué tan fácil un banco puede recuperar el dinero una vez una empresa quiebra. Qué tan fácil el banco puede acceder a las garantías, o reestructurar la deuda, o hacer liquidación. Y hay mucha variación entre países. Mucha variación, por eso es que cogimos estos dos indicadores que muestran una gran variación en los países europeos, a pesar de todos los esfuerzos de homogeneización contable ¿Y cómo está medido? ¿En qué unidad? Es el 35,085. No, este es simplemente el número de observaciones. Número de observaciones. Este es la media, es 5.5423. Es un indicador que sacamos del Banco Mundial. El Banco Mundial hace unos scores, unas puntuaciones por país, o sea que por país te da un valor. Ellos tienen su metodología, yo no sé exactamente cómo lo calculan, pero te da el ranking, te dice qué país, el orden de los países de acuerdo con estos dos indicadores. Estos dos son del Banco Mundial. Bueno, entonces aquí otra vez tenemos 35.000 observaciones, de las cuales 4.878 tienen un cambio de auditor. O sea que el 13.90%, el 14% de las observaciones de los años por compañía tienen un cambio de auditor. Y esos cambios de auditor están distribuidos así. Los más frecuentes son los cambios de auditor extremos, o sea, los ascendentes, que son el 30% de los casos de los cambios de auditor, y los descendentes, 28%. Los cambios laterales de auditor representan puntos el 40% de los cambios de auditor. O sea que sí, eso es interesante para otro estudio, ver qué motivaciones tienen las empresas para hacer cambios de auditor extremo. Y eso son observaciones, en cantidad de empresas, ¿cuántos son? Porque eran 35.000 observaciones y 3.000 y pico de empresas. Sí. Ese dato te lo puedo ver. Tú lo que quieres saber es ese número de cambios pertenece a cuántas empresas. ¿Cuántas empresas? Claro. Pues, yo asumo que cada una de las que uno puede haber tenido 5 cambios, 2 cambios, pero sí, me parece como importante ver la cantidad de empresas. Sí, pero si tenemos como cantidad de empresas 3.800 y cantidad de cambios, uno podría decir que es probable que alguna. Sí, que cada empresa tenga por lo menos un cambio de auditor. Uno podría pensar eso, pero igual. Sí, tampoco es muy normal 5 cambios. Claro, 5 no, pero 3, 2. 1 o 2. Lo más común debe ser 1 o 2. Sí. Pero estaría bueno mirar no solo de las observaciones, porque vos estás analizando como 14 balances todo el periodo por 3.000 y pico, te da 35.000. Entonces mirar por empresa, es decir, bueno, estas realizaron empresas, de este total, estas son las que hicieron los cambios. Sí. En esta presentación ese dato no lo tengo, pero si lo analizamos, y de hecho teníamos un indicador que medía, que nos decía si una empresa era un cambiador frecuente, Claro. si era de los que les gustaba cambiar mucho o de los infrecuentes. Pero sí, eso es una información. La próxima presentación la pongo aquí para ustedes. Gracias por resaltarla, eso es importante. Y bueno, aquí cogí esas tablas grandes y solamente hice un zoom de lo importante, lo que muestra, lo que valida nuestras hipótesis. Aquí tenemos el costo de la deuda, que es interest expense divided by short plus long term debt. Esta es como la medida. Tenemos el coeficiente para changes up, para cambios ascendentes. Es un coeficiente negativo con 3 estrellas. Por cierto, en las revistas ya no permiten poner estrellas, hay que poner p-values. Las estrellas son más fáciles, pero bueno. 3 estrellas, eso es bueno, o sea que es súper significativo. Y este modelo 1 es el que contiene
el indicador de Auditing and Reporting Standards. O sea que aquí en este primer modelo tenemos en cuenta este indicador para los países y vemos también que la interacción entre cambios de auditoría ascendentes y países con mayores índices de Auditing and Reporting Standards tienen mayor riesgo. Y también tiene 2 estrellas, también es significativo. Entonces, con este primer modelo, vemos que efectivamente se cumple que los cambios de auditor ascendentes son buenas noticias para la muestra europea y que los cambios ascendentes en ambientes con menor o con mayores niveles son menos buenas noticias. O sea que lo contrario es que cuando los Auditing and Reporting Standards son más bajos, cuando el ambiente es menos bueno, los cambios ascendentes son mejores noticias y decrecen el costo de la deuda. Este modelo 2 es exactamente lo mismo, pero con el otro indicador, con Insolvency Recovery Rate, y también vemos que en los países donde los acreedores están menos protegidos, el cambio ascendente es mucho mejor valorado. Esto es lo que nos prueba este coeficiente positivo con un p-value de 0.024, o sea, 2 estrellas. Otra vez, aquí el número de observaciones y el R cuadrado de 21%, que es un valor aceptable en comparación con lo que la literatura empírica muestra. O sea que aquí con esta tabla, con estos coeficientes, ya tenemos cómo mostrar que por lo menos los cambios ascendentes son buenas noticias en Europa y mucho mejores noticias en ambientes donde los auditores y los bancos están menos protegidos. Bueno, en cuanto a las variables de control, todas estas variables de control resultaron significativas y de acuerdo con los argumentos que la literatura sugiere. O sea, las empresas más antiguas, que tienen más experiencia, las empresas que son más productivas, las que tienen más intangibles, imagino que son buenos intangibles, que son más líneas y que tienen más cuentas por cobrar, ellas tienen en general un menor costo de la deuda. Nada raro. Las empresas que son más apalancadas o más endeudadas, las que crecen en activos o en ventas, y las que le aportan pérdidas cada año, como uno podría decir, están asociadas con un mayor costo de la deuda. Esos resultados son consistentes en todas las regresiones, en todos los... Perdón, ¿por qué las que crecen en venta efectivamente deberían pagar un costo financiero, ¿cierto? A ver, dicen los autores, algunos dicen que cuando la empresa crece, son beneficios futuros que tienen incertidumbre, riesgo, y por lo tanto el banco dice, qué bueno que crezca, pero demuéstralo primero. Entonces, para cuidarse en salud, incrementarían el costo de la deuda y posiblemente en el futuro, cuando la empresa muestre que después del crecimiento tuvo un resultado, la cosa podría revertirse, pero esa historia no la sabemos. ¿Pero esto es realidad o predicción? Entonces, esto es realidad, esto no, realidad lo que dicen los resultados. O sea, en nuestras regresiones, estas variables de control fueron significativas, con 2 o 3 estrellas. Estas siempre relacionadas con menor costo de la deuda y estas siempre con mayor costo de la deuda. O sea que son variables que siguen siendo importantes. Hay otras variables, por ejemplo, recuerdan que teníamos la market to book. Market to book nunca salió significativa. Esa no, por ejemplo, la distancia a la quiebra, el alto más Z, tampoco está acá, tampoco salió significativa. Aquí solamente les puse las que siguen siendo muy relevantes para explicar el modelo. El caso es que estas regresiones tenían, por supuesto, todas estas variables de control, más las que no salieron significativas, más control por año, por industria, muchos controles y aún así salen resultados significativos, que eso es cosa buena. Bueno, entonces, otra vez, costos legales. Costos legales nos permiten separar Estados Unidos y ver cómo sus resultados, que son
demasiado increíbles, todos los cambios malos son tan diferentes de los resultados para Europa. Los costos legales incrementan el costo del cambio, entonces crean menos incentivos para el cambio de auditor. O sea que el cambio de auditor en este contexto son malas noticias. Mientras que el cambio de auditor en este contexto, que tiene más incentivos para cambiar de auditor, son buenas noticias, porque este ambiente tiene menos costos legales, menos costos de cambio de auditor, y aún así, pues, es lo que pasa, los costos legales, primero que todo, y dos indicadores más a nivel intraeuropeo, estándares de auditoría y reporte y protección al acreedor que modelan esta relación. O sea, en ambientes con niveles altos de protección al acreedor y al auditor, los cambios ascendentes son buenas noticias, pero son mucho mejores noticias cuando los niveles de estos indicadores son bajos. O sea, tiene lógica esto. Bueno, las conclusiones de este entrado es que el marco institucional importa. El marco institucional importa, que las percepciones de los bancos con respecto a los cambios de auditor son diferentes en países con bajos costos legales, como los países europeos, a los de los países con altos costos legales, como Estados Unidos. Y que la dirección de cambio de auditor importa, o sea que en Europa todavía a un banco le importa si usted contrata un Big Four o no. Volvamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, como todos los auditores de verdad tienen un riesgo reputacional tan alto, allá todos se comportan bien. Tanto los grandes como los otros, todos pueden proveer una calidad de auditoría muy similar, o sea que no tienen incentivos para relajarse o comportarse mal. En Europa no, en Europa todavía hay diferencia entre los unos y los otros. Por lo tanto, la dirección del cambio importa. Los cambios ascendentes de auditor son buenas noticias para los bancos en ambientes con bajos costos legales, como Europa. Los cambios ascendentes de auditor son aún mejores noticias para bancos en ambientes con bajos estándares de auditoría y reporte de información financiera y bajos niveles de protección al acreedor. Bueno, y nuestros resultados tienen implicaciones potenciales para las empresas que podrían ayudarlas a optimizar cuando elijan su auditor. Implicaciones para los bancos, para que sepan analizar el riesgo de las empresas en función de su cambio de auditor y puedan saber cómo cobrar, qué prestarles y cómo cobrarles. Para los auditores, incentivos para que se comporten mejor, provean una mejor calidad de auditoría. Y para la sociedad, en cuanto que esto podría indicar más transparencia de la información para los usuarios, de información financiera. Bueno, contribuciones. Con este paper, nosotros contribuimos a la escasa literatura sobre los impactos del cambio de auditor en el coste de la deuda. Fuera de Francis et al., que solamente es para Estados Unidos, no conocemos otro estudio, y ya vemos que los resultados de Estados Unidos no se pueden generalizar para el resto del mundo. Le establecimos límites, encontramos límites a los resultados de Francis et al. Y lo complementamos. O sea, mostramos hasta dónde pueden llegar ellos y qué falta. Y mostramos que el trabajo tiene relevancia práctica. Práctica, ya que el contexto es importante. Empírica, ya que Europa es un mercado grande, si no el más grande. En el mundo conceptual, ver cómo que los bancos reaccionan a la información de auditoría. Y esto es determinado por el contexto. Limitaciones, como siempre hay que escribir un apartado de limitaciones y ser tan sincero como sea posible, de tal forma que los revisores no puedan decirle a usted cuál es la misma limitación, sino que usted de entrada se la diga al revisor, que lo deje sin palabras. Primero que todo, desconocemos el motivo de la ruptura. Si uno supiera de entrada cuál es el motivo de la ruptura de la relación entre el auditor y el cliente, ya tendrían la mitad del problema solucionado, ¿sí? Pero digamos, justamente refería a eso, entiendo que no conocemos el motivo de la ruptura, pero podría, por años en los cuales sucedió algún escándalo, a ver, vos no trabajás en los años de Enron porque... Enron en 2001. Presuponiendo un Enron. ¿Podrías ahí ver si decir
que más empresas cambiaron de auditores tiene que ver con el escándalo. Ahora, viste que igual tuvo este año un escándalo por hacer que los contadores de sus filiales se certificaran de modo falso. Uno podría decir, bueno, en 2022 si hubo empresas en Europa, que también creo que fueron Europa el escándalo. Si las empresas europeas, que supuestamente, como decís, valoran más al Big Four, hicieron un cambio en ese año, la causa podría ser el escándalo, ¿no? Muchas gracias por esa idea. Ese argumento nos serviría mucho para explicar la distribución de los cambios por año. Porque, para decir por qué en ciertos años hay más cambios y podrían ser debido a eso. Entonces, sí, entonces el escándalo de la subprime del 2006 en Estados Unidos. 2007, 2008, claro, quizás no impactó, pero me imagino que. No, seguramente. Sí. ¿No? No, hay muchos casos que no saben cuál es la causa. No, sí. Es decir, hay hechos que sí ayudan a eso, pero si hay una discusión entre la empresa y el auditor, No tendría. Pero por relacionar, por ahí se podría relacionar. No, y esa es una de las preguntas más frecuentes de la gente que nos ha revisado esto, es ¿por qué no explican esa distribución de cambios de auditor por año? Entonces, Claro. vamos a explicarlo en función de escándalos financieros. Eso podría ayudar mucho. Muchas gracias. O si me ocurre un cambio de ley, una ley muy fuerte, qué sé yo. No sé, esa Microsoft, que bueno, igual es anterior. Esa es del 2002. Claro, o 2002, en claro. algunos países Después de esa fue. Es como. En algunos países, y de hecho en Argentina se discutió, el cambio de auditor Sí. era obligatorio. Ahora se cambió por el cambio del socio a cargo del auditor. Y eso es lo que es legal. O sea, Es legal. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada 5 años. En Argentina tiene la ley de rotación de auditoría Sí, tenemos. y la cumplen. Sí. Porque en Europa, en todas partes está la ley. Cada 9 años, pero nadie la cumple. No es obligatorio el cumplimiento, entonces. No, acá se cumple y te lo pide la Comisión Nacional de Valores. Y lo que hoy se pide es el cambio del socio de auditoría, no de firma de auditor. Ajá. En un momento había salido una versión que era que se tenía que cambiar la firma de auditores cada 3 años y el auditor a cargo cada 2, que era una locura. Que no llegabas a conocer la empresa. Entonces los costos de aprendizaje volvían a ser muy altos y la calidad. No, eso es un problema. Eso es un problema. Bueno, entonces no sabemos quién determinó a quién, ni las razones, y eso no hay cómo saber porque nadie lo va a decir. No, te morirías sin saber quién. Bueno, la variable dependiente, como Carlos nos hizo saber, no es tan precisa, no tenemos información bancaria por cada uno de los préstamos, sino un valor agregado sacado del PIG de la empresa. O sea que, pero bueno, es lo que hay y parece que funciona. Como estadística descriptiva, el costo financiero sí estás en el Big Four o no estás en el Big Four, el diferencial si sos grande o chico. Pero yo me imagino que los chicos no deben usar los Big Four, las empresas chicas son, o sea, menos probable. Ahora, una empresa grande que no usa el Big Four es sospechosa. Pero hicieron el costo financiero por tipo de auditor medio. No, pero podemos, es una estadística que se puede sacar fácilmente. ¿Puedes buscar cambio de auditores, tipo de auditor? Sí, pero ese dato se puede sacar fácilmente, pero no lo tengo en el paper. Sí, el costo promedio por auditor. Sí, bueno, Así más barato, digamos, financiamiento más barato si tenés un auditor reconocido. Que si no. Pero habría que controlarlo por tamaño de empresa. Claro. Para que las empresas chicas no te haga diferencia. ¿Cómo? en industria. Claro, no sé qué, pero si la base de datos. Sí, claro. Todo eso está controlado. Todo eso está controlado.
Porque hemos controlado tanto que hasta los revisores nos dicen, pero ¿por qué tanto? Cuando uno controla poco, que por qué poco. Cuando controla mucho, que por qué mucho. Entonces no saben cómo darles gusto a todos. Y bueno, en los papers hay que escribir un párrafo sobre futuras líneas de investigación, que podría surgir de esto. Entonces decimos que de pronto un diseño experimental para ver las respuestas de los bancos a los diferentes tipos de cambio auditor que determina el impacto en las condiciones de crédito, como por ahí, como más al corazón del asunto, como sienten los bancos. Pero esto ya sería otro experimento para otros investigadores, porque a mí me gustan son los datos, de las bases de datos. Les pido. Bueno, eso es todo. Yo les agradezco mucho. Si hay alguna otra preguntita. No, sí, lo dijiste que ya estaba controlado, pero yo no sé mucho de modelo, pero que simplemente que el adoptor que uno tiene es endógeno, ¿no? Tipo de comportamiento. Uno puede decir, cambiar de donde todo, si tenés, te va a cambiar el comportamiento, pero en realidad va en otro sentido. No, pero lo que usted dice es exactamente el gran problema de la endogeneidad, que uno no sabe si es el auditor que usted tiene el que cambia el costo de la deuda, o es el costo de la deuda que usted tiene tan grande que usted dice, por ese costo de la deuda yo cambio de auditor. ¿Qué causa qué? Nosotros decimos que queremos mostrar hasta qué punto el cambio de auditor causa el costo de la deuda, y por eso mismo hacemos un montón de tests, hacemos diferencias, el método de modelos generalizados, es todo un apartado por cuestiones de endogeneidad. Pero es algo imposible de solucionar, o sea que hasta cierto punto sí, el costo de la deuda podrá llevar a un cambio de auditor y viceversa. Eso es un loop. Sí, no, es un buen punto. De hecho, en muchos acuerdos de préstamo, el banco pide determinados auditores. Sí, eso lo mencionamos y eso es importante. Sí, eso es, la endogeneidad está en la mayoría de... Y si usted no resuelve, no, eso no se puede resolver, pero por lo menos hay que estar muy consciente y contarle todas las implicaciones para sus resultados de los problemas de endogeneidad y hacer todos los controles del caso. Para América Latina no hay ninguna base de datos que se pudiera aproximarse a este tipo de problemática. Digo, para Argentina no existe la bolsa. ¿Y esa base no tiene Argentina o América? Sí, tiene. Aquí en No, un momento. Europa, ¿no? Sí, es Compustat Europa, Compustat no, pero hay otras bases de datos que sí contienen Argentina, por ejemplo, DataStream, posiblemente, me imagino que la Bloomberg, esa es la idea de ustedes que tenga información argentina. Sí, no, Compustat no, pero... ¿Cuál dijiste de Argentina? Porque justo nosotros estamos haciendo el trabajo de investigación correlacionando las variables financieras con la presentación de reportes de sostenibilidad para las empresas. Y lo estamos haciendo manualmente porque no tenemos base de datos. Y la información que aparece en la página, la gran sorpresa nuestra, no saben cómo varía. Estamos analizando los resultados contables, la reseña informativa y la memoria. ¿Queremos usar los datos? Entre reseña. Entre el índice de liquidez, solvencia, te dicen el estado contable, vos sacás, no es lo mismo que aparece en la reseña informativa. Y en la memoria, así que no sé cómo vamos a hacer. Estamos haciendo para meter el reloj en la reseña y en el estado contable. La memoria para mí nosotros usamos. Histórica, pero lo estamos haciendo manualmente, analizando uno por uno. Ustedes van a la página de la empresa, bajan el estado financiero año por año. ¿Cuántas empresas tienes? 200. Son cotizadas en bolsa. Sí, pero la información que está disponible no concuerda y la verdad estamos enloqueciendo un poco. Pero tenemos planteado el modelo de regresión, de panel, está todo. El problema es el dato. Es el dato. Esperándome como el aire para ver qué decidir. Y si no, no aparecen las limitaciones. En Argentina no se conocen.
Pero eso lo mismo este año con la salud. Profe, mire, el balance me dice un índice y vos vas a la reseña y aparece otro para el mismo año. ¿Cuál tomo? Y bueno, poneme los dos del cuello me fijo. Sí, es un problema. Es un problema, sí. Claro, hacer los cálculos con los dos, a ver, Sí. uno podría decir, Digan distintos datos, ¿eh? Que vos decís de rentabilidad, vos ya sabés la fórmula. Se supone que tienen que incorporar lo mismo. Y ahí En la reseña está definida la fórmula por la siguiente. Ahí la relación. y tomar eso. sí, es lo que estamos haciendo. La parte del sueño. Sí. No, yo creo que si conseguir una base de datos, eso va a solucionar. Yo creo que sí, porque ya está todo. Cuando ya estás, En verano tiene que entrar aire en la cabeza para ver qué hacer. muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Hay un mensaje ahí, Martín. Sí, gracias, Cacá, pero era para compartir. Ah, Gracias. Gracias.